Continuamos entonces solo déjeme compartir aquí, espero que logremos hacerlo bien. Vamos a ver acá si nos funciona, creo que sí ahí ya logramos. Gloria al Señor. Hemos estado viendo, hermanos amados, en estos viernes de avivamiento. ¿Cuántos se han gozado esta noche? ¿Sí? ¿Está avivado usted o está medio avivado? Gloria a Dios. Debemos avivarnos, ¿verdad? El Señor nos invita a que su obra sea avivada en medio de los tiempos. Y este es el tiempo para estar avivado. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted ya tiene oídos espirituales? ¿Sí? Para oír. Porque el tema que estamos casi a punto de terminar es: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y hoy nos toca compartir con ustedes el sexto mensaje de esos 7 mensajes, solo que en esta ocasión nos tocará el mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Sabe usted lo que significa esa palabra Filadelfia? ¿Sí? ¿Sabe usted? ¿Alguien que me diga? A ver, no escucho muy bien. Oigo muy lejos, no sé quién está. Amistad, amigos. Muy bien. ¿Alguien más que tenga una idea de lo que significa Filadelfia? Es una palabra compuesta. Filos, Filadelfia, filos, es uno de los 3 amores que el hombre puede tener. El amor de casados es el eros. El amor de Dios es el ágape. ¿Y el tercero cuál es? El amor filial o filos. Entonces, esa es la primera parte de ese nombre. Filos, amor. Y delfos, hermano. Delfos es matriz en nuestro idioma. Así que los que nacen de la misma matriz, ¿qué son? Hermanos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que el Cristo resucitado, en el capítulo 3 de Apocalipsis, le dice a la iglesia, mejor llamémosla de esa manera en nuestro idioma: amor entre hermanos. La iglesia que se aman unos a otros. Esa es la iglesia del sexto mensaje. Y usted no me dejará mentir que en las iglesias locales, no importa qué iglesia sea, siempre los hermanos se quejan: en esa iglesia no hay amor. ¿Ha oído ustedes? Yo lo oigo desde hace 50 años. Y lo que siempre me pongo a pensar es que quien dice que en esa iglesia no hay amor, hay que preguntarle: ¿y usted ama a los hermanos? Porque casi siempre que nosotros lo que exigimos, no siempre estamos dispuestos a darlo. Amén. Por eso es que este sexto mensaje es tan importante, porque es el prototipo de la iglesia que se va. Hemos dicho que los 7 mensajes y las 7 iglesias, los vencedores de cada una de esas iglesias van a formar parte de la iglesia novia. Hemos dicho también, para recordar, o por si usted viene por primera vez, que en toda iglesia hay efesianos. En toda iglesia hay esmirnianos. Hay pergamitas. No suena muy bien eso, ¿eh? Pero pergamino suena peor. O sardinianos, de Sardis. Qué raro, ¿verdad? Pero creo que usted me capta. Filadelfos. Amor entre hermanos me gusta más. Si esta iglesia de Filadelfia tipifica la iglesia que se va, entonces el mayor reto que nosotros desde este momento debemos de meditar en él es que debemos amarnos los unos a los otros.
Y yo no sé si usted es honesto, pero cómo cuesta, ¿verdad? ¿O es fácil amarnos unos a otros? Algunos dicen no. ¿Le cuesta amar a su hermano? Unos dicen que no, otros dicen que sí. Pero depende, creo yo, el concepto que tengamos de amor. Porque dice la palabra del Señor en Colosenses que el Espíritu Santo ha derramado su amor, el amor de Dios, que es el ágape, en nuestros corazones. ¿Ha leído usted ese pasaje? Entonces, si la Biblia dice que el amor ágape ha sido derramado en mi corazón, quiere decir que lo tengo ahí. Pero ¿por qué no fluye? ¿No? ¿Por qué es tan difícil amar con el amor de Dios, que es el amor incondicional? Y un amor incondicional ama sin importar qué hace el otro. Qué maravilloso es saber que Dios nos ama con ese amor incondicional. Es más, nosotros somos una iglesia de un nuevo pacto que es incondicional. No importa lo que usted haga, el Señor no rompe el pacto. El que lo puede romper es usted. El que lo puedo romper soy yo. Pero Él no lo va a romper. ¿Se acuerda usted que el Señor, en un pasaje un tanto oscuro, en el capítulo 15 de Génesis, cuando hizo un pacto con Abraham, partió unos animales en dos? ¿Quién se recuerda de ese pasaje? Raro ese pasaje, ¿verdad? Y dice que cayeron tinieblas. Pero Abraham no participó de nada. Y como que una antorcha en medio de las tinieblas pasó en medio de los animales, pero en realidad lo que Dios estaba tratando de hacerle ver a Abraham es que su pacto con él era incondicional, no tenía nada que hacer Abraham. En cambio, el pacto mosaico, otra manera de Dios tratar con los hombres, se estableció una ley de 630 o 613, investigue usted cuál es la respuesta correcta. Mandamientos había que cumplir de parte del hombre para que Dios se agradara. Pero nosotros estamos en un pacto de gracia, que también es un pacto incondicional. ¡Qué maravilloso! Y en ese pacto incondicional, el Señor nos ama. Por eso el famoso capítulo 3 de Juan, verso 16, que los hermanos que tienen la facilidad de compartir su fe lo sabe de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí en el mundo están todos. 8 billones están metidos ahí en el mundo. Y Dios los amó a todos. Y si llegamos a 9 billones, los amó a todos. Que dio, pasado, a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él crea, qué fácil dicen algunos, ¿verdad?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que Dios dice, Él no miente. Debemos nosotros creerlo. Entonces, el mensaje a la iglesia de la Odisea, este mapita muy interesante, creo que no jalé mi apuntador, pero usted logra visualizar por acá que la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, si uno marca, como está aquí marcado con una línea roja, como que si fuera una carretera, nota que conforme avanzan las manecillas del reloj, así están ubicadas las 7 iglesias. Interesante, ¿no? Y hoy nos toca la 6ª, Filadelfia. La última es la Odisea. Como que esa travesía que había que hacer para visitar a las 7 iglesias, como que fueran casi, obviamente no cierran un círculo a menos que se vaya de la Odisea a Éfeso. Pero usted y yo a estas alturas deberíamos de saber que cada uno de estos mensajes
tienen algo que decirnos a nosotros si nos identificamos con la necesidad que presenta cada iglesia. Esta iglesia es muy especial porque pareciera como que no tiene nada negativo que decirle el Señor. Es la única de las 7 a la que lo que le va a decir no se las dijo a las demás. Hace muchos años, meditando en estas 7 iglesias, cuando llegué a la 6ª y la comparé con la 7ª iglesia, que es la de la Odisea, que están muy juntas, ¿verdad? Bueno, ya cambié yo el mapita, lo voy a regresar un momento, están algo cerca. No tiene uno mucha información acerca de la iglesia de la Odisea y tampoco acerca de la iglesia de Filadelfia. En cambio, Éfesos escribió una carta a la iglesia, o mejor dicho, la carta a los Efesios. Y note que de todas ellas, solo la carta a los Efesios, Pablo escribió directamente a ellas, pero como eran epístolas, esas cartas llegaban a todas las iglesias. Pero entrando en materia entonces, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 3, verso 7, donde inicia, y no se le olvide, que el Señor se presenta a cada iglesia de la manera como esa iglesia lo necesita. Es bien importante que usted, cuando haga sus propios estudios, vuelva a leer estos mensajes, porque yo ahí en mi oficina, como no muchos visitan mi oficina, ¿verdad? Porque para visitar mi oficina o es por consejería o es por ministración. Y como usted no mucho pide consejo ni mucho necesita administración, porque ya solo le falta una aureola a usted, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ya están listos. Pero ahí tengo un marco del panorama escatológico que se dibujó en los tiempos del doctor. Ya sea que entre o salga, yo siempre me quedo viendo y siempre el Señor tiene algo que mostrarme. Y lo que vi hoy en el panorama escatológico que algunos de ustedes tienen, y les aconsejaría que lo tuvieran en un lugar visible para también estar meditando y que el Espíritu les hable. Veo la parte donde en lo que se conoce como el principio de dolores o la pretribulación se desarrollan los 7 mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis. O sea que este mensaje es pertinente, es necesario, es actual. Y ojalá que usted lo esté aprovechando. Especialmente cuando vemos que el Señor, acuérdese que es el Señor resucitado que aparece en el capítulo 1 de Apocalipsis, pero ya aquí en estos mensajes, capítulo 2 y capítulo 3 dice, y escribe al ángel de la iglesia, amor entre hermanos. Mejor así, ¿verdad? La iglesia que se va a ir es la iglesia que se aman unos a otros. No que se calumnian los unos a los otros. No que se hacen daño los unos a los otros. Sino que es la iglesia que se aman los unos a los otros. Fíjese que cuando dice Juan en el capítulo 3 que nosotros somos nacidos de arriba, me gusta más esa traducción. Muchas Biblias nuevas ya no traducen nacidos de arriba o nacidos de lo alto, porque hay una tendencia en las Biblias nuevas a ir dejando cosas que están realmente establecidas en los originales, o por lo menos en las copias de esos originales. Y una de esas es ya no traducir nacidos de arriba, pero yo no sé si usted, pero yo soy nacido de arriba. Somos engendrados de lo alto. Hubo un engendramiento, un nuevo nacimiento. Y déjeme pensar que cuando Juan dice
que unos son nacidos por voluntad de varón, por voluntad de carne, pero otros fuimos engendrados por el Espíritu. Y el Espíritu es como una matriz. Y como es la misma matriz, usted y yo, todos, nos gustemos o no nos gustemos, somos hermanos. Por eso, Filadelfia, graficada en cualquier iglesia local como la nuestra, o como la de mis hermanos allá en San Lucas. Qué rico es ir a San Lucas a tomar un buen atolito, tostaditas. Tengo hambre, ¿verdad? Y usted también tal vez no cenó. Pero entremos en materia. Dice, escribe al ángel de la iglesia, amor entre hermanos, y mire cómo se presenta a él. Ahora se va a presentar como el santo, como el que tiene santidad, el que es santo en sí mismo. Y eso es tremendo, porque lo que está diciendo es que la iglesia prototipo del final, la que va a ser levantada, es una iglesia santa. ¿Me está entendiendo? Entonces, querramos o no querramos, pensemos que los ministros que apelamos a lo que la Biblia dice en cuanto a la santidad, parecemos cuadrados. No tenga pena, a mí me dicen cuadrado desde hace muchos años. Y más cuadrado me voy a poner en el concepto de los que critican esto, porque la Biblia dice, sed santos, porque yo, dice el Señor, soy santo. Entonces no podemos eludir. Y el Señor se presenta ante la iglesia de Filadelfia, amor entre hermanos, como el santo. El verdadero, es decir, que en él no hay ninguna mentira. Y usted, hermano amado, tiene que reflexionar junto conmigo que qué fácil es mentir. La mentira nos evita problemas, nos saca de situaciones complicadas. Y muchos cristianos evangélicos dicen, es una mentirita blanca. Déjeme decirle, hermano, que no existen las mentiras blancas. Y el verdadero se presenta ante esa iglesia que está queriendo conformarla y que está apelando a los vencedores que están dentro de esa iglesia, pero se presenta también como el que tiene la llave de David. Yo he enseñado esto varias veces, pero hoy aprendí algo nuevo en cuanto a la llave de David. Esto solo aparece en 2 versos, uno en Isaías 22, donde usted dentro de un momento lo va a ver conmigo, y dice que se presenta como en relación al que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Eso habla de autoridad, eso habla de soberanía. Amén. Entonces note usted, las características con las que el Señor se presenta es lo que está esperando que pueda tomar la iglesia, amor entre hermanos, para poder dar estatura e irse. Gloria a Dios. Pero hablemos un poco acerca del santo. Porque aunque hablar de santidad nos tomaría demasiado tiempo, voy a tratar de resumir. Y acompáñeme a Isaías capítulo 6, verso 1, donde se da una escena precisamente de este profeta que nuestro pastor, de muchos de nosotros, ¿verdad?, a mucha honra, le dijeron que este Isaías, este profeta, era el profeta del Hijo. Y por eso aparecen varios pasajes hablando acerca del Hijo. Dice, capítulo 6, verso 1, creo que lo tiene ahí. En el año de la muerte del rey Usías, dice este profeta, vi yo al Señor. ¿Usted quisiera ver al Señor? Tal vez lo ha soñado. A veces hay sueños que parecen visiones. Qué visión más maravillosa sería verlo en toda su gloria. Moisés era un hombre, también profeta, que anheló en toda su vida, a pesar de haber
experimentado la corte real de Egipto, una de las cosas que más anhelaba Moisés era ver al Señor. Qué lindo, ¿no? Dice la Biblia que él hablaba cara a cara con Dios. Pero también dice que vio sus espaldas. Ahora, fíjese que dice acá: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime. Tratemos de imaginarlo un poco. Y la orla, ¿cuál es la orla? La orla es una cosa, una bolita pequeñita, ¿verdad? Que tal vez termina un cinto, la orla de su manto llenaba el templo. ¿De qué tamaño sería el Señor? ¿Y de qué tamaño sería el trono? Y siempre hay gente que más o menos imagina estas cosas, ¿verdad? No sé si lo logra ver usted ahí. Nota que solo se ve luz. Por ahí se ve un ángel que está tratando de hablar con el que está sentado en el trono. Y los que les gusta escribir y ponerle música a los cantos, pues han sacado cantos, ¿verdad? El que está sentado en el trono. Ya los hermanos ya saben. Ya ahorita lo tocarían si yo les dijera, pero mejor seguimos con la palabra. Entonces, hermano, cuando el Señor se presenta como el Santo, tenemos que entender que Él anhela que nosotros que estamos viviendo probablemente el final de estos, de los siglos, dice 1 Corintios 10 el apóstol Pablo, tengamos experiencias de esos niveles. Porque las experiencias de esos niveles nos van a hacer olvidar los males, nos van a hacer olvidar las escaseces, nos van a hacer olvidar los problemas que muchas veces armamos, una tormenta en un vaso de agua. Ese tipo de experiencias son las que nosotros debemos anhelar. Juan capítulo 6 y verso 17 es un pasaje, todo el capítulo 6 tremendo. Dice: entonces Jesús dijo a los 12. Usted sabe que en el 666 se fueron muchos discípulos. No es casualidad, 666. Apostasía, ¿verdad? ¿Acaso queréis vosotros iros también? Y yo me imagino que el Señor vio, conforme estaba hablando, empezó a ver a todos. Y como si ponemos atención, todavía estaba Judas. Y a Judas le haber visto así un poquito más directo. ¿Acaso queréis vosotros iros también? Qué tremendo es el Señor, ¿verdad? Porque probaba a sus discípulos. Déjeme decirle que si usted es un discípulo de Cristo, va a ser probado por el mismo Señor. Y como Simón Pedro siempre contestaba rápido, ¿verdad? No importaba a veces cómo contestar, a veces sacaba 100 y a veces sacaba 0, ¿verdad? Respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y ahí lo que dice el texto griego es: tú tienes remas de vida eterna. ¿Cuántos han tenido en su vida remas de vida eterna que lo mantienen sostenido? Porque solo el rema de Dios produce fe. Romanos 10:17 dice: el rema de Dios. La fe viene por el oír. Por eso hay que tener oídos espirituales también. Y ese oír por el rema de Dios. Cuando tú oyes un rema, ese rema te produce fe. Idealmente no deberíamos de tomar decisiones en nuestra vida, especialmente las delicadas, si no hay un rema de Dios que nos produzca la fe para creer la palabra de Dios personalizada y aplicada por el Espíritu. Por eso, si usted de los que se va rapidito antes de que termine el mensaje, espere un ratito, hombre.
porque es en la aplicación que el Espíritu Santo en la administración final va a hacer a su vida. Él le va a decir algo, Él le va a ministrar algo, Él va a hacer algo que oyó usted en los diferentes mensajes. En todo lo que en una hora o menos de una hora usted oyó, el Espíritu le puede hablar algo y usted sale completamente cambiado y lleno de fe por la palabra personal que el Espíritu Santo le habló a su vida. Gloria a Dios. Aleluya. Pero mire el verso 69. Y nosotros, siguió diciendo Pedro eso. Y nosotros, como quien dice, viendo a los demás, a los 12, hemos creído. Uno no creía. Y hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Los discípulos tenían la convicción que el que estaba ahí no era cualquier cosa, no era cualquier hombre, era el Santo de Dios, y por eso Él se presenta resucitado como el Santo a la iglesia de Filadelfia. Pero también dice, yo soy el verdadero. Y es que también sus discípulos se habían acostumbrado a que Él en San Juan 14:6, 7 veces en el Evangelio de Juan, búsquelas en casa, Él se presenta como el yo soy. Andamos buscando a Jesús de Nazaret, decía la turba que lo iba a agarrar preso. ¿Se acuerdan? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Yo soy. Pongoch, se cayeron. Es que el yo soy es el nombre que para los israelitas, los judíos, hasta el día de hoy, es demasiado importante. Algunos solo lo traducen como el Eterno, otros mejor no lo nombran. Biblias mesiánicas solo ponen una D con una línea, porque es el famoso tetragramatrón. Un nombre de 4 consonantes que sin vocales no se puede pronunciar. Por eso le llaman el impronunciable. Pero muchas Biblias lo traducen como el Señor en el Antiguo Testamento. Ahora, el yo soy, ¿se acuerda que Moisés quería saber quién lo enviaba? Yo soy te envía. ¿Cómo así? Decía Moisés. Es el que vive en sí mismo, el que existe eternamente. Hay tantas definiciones de Jehová o el Yahweh. Pero en San Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, que 7 veces en el Evangelio de Juan dice, yo soy la luz del mundo. Aquí en San Juan 14:6 dice, yo soy ¿qué? ¿Qué dice? Yo soy el camino. Lo que nos interesa ahorita, yo soy la verdad. Por eso se presenta como el verdadero. Y yo soy la vida. Entonces, hermanos amados, si nosotros somos sus hijos, dejemos de mentir, por favor. Metámonos en clavos. Llega tarde al trabajo, no mienta. Diga la verdad, me levanté tarde. Es que me van a quitar el trabajo. De todas maneras se lo van a quitar por mentiroso. ¿Usted cree que uno se puede tontear a los jefes? ¿Aló? No. Yo como pastor a veces mejor ni le pregunto a las ovejas, ¿y por qué no viniste? Porque de repente me van a mentir. Y es delicado mentir, especialmente a un ministro, ¿o no? Aló. Por eso cuando usted se ministre, diga la verdad.
Mire, yo nunca voy a cambiar mi concepto de usted por lo que usted me vaya a decir. Yo se lo digo con toda certeza. Porque todos necesitamos ministración. Y si Dios no se asusta, ¿por qué me voy a asustar yo? Si al fin de al cabo, el que lo arregla a usted y me arregla a mí y nos arregla a todos, es Él. Y por eso murió en la cruz del Calvario. Dele un fuerte aplauso al Señor, el que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Él dijo, yo soy la verdad. Entonces, Primera de Juan, capítulo 5, verso 20 otra vez, el apóstol Juan dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, estamos en aquel. Toda la epístola a Efesios tiene una frase que se repite varias veces que dice, en Cristo, en aquel, el que ahora Juan dice, el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces Él se presenta como el santo, pero se presenta como el verdadero. Gloria al Señor. Pero también dice que es el que tiene la llave de David. La llave de David nos habla a nosotros de autoridad. A veces vemos el ángulo de que la llave de David tiene que ver con el tabernáculo de David, pero no lo vamos a ver de esa manera ahora, sino que lo vamos a ver de esta otra. Si usted me acompaña a Isaías capítulo 22 y verso 15, Isaías capítulo 22 y verso 15, déjeme constatar algo acá. 22, verso 15. Sí. Al parecer había un mayordomo en ese tiempo que había usurpado las funciones en la casa real. Y leemos de la siguiente manera, así dice el Señor Dios de los ejércitos. El profeta hablándole a este mayordomo, anda, ve a ese mayordomo, a Sebna, le dijo Dios al profeta, que está encargado de la casa real, y dile, te depondré de tu cargo y te derribaré de tu puesto. Qué palabra más fuerte, ¿verdad? ¿Sabe qué me gusta cuando Dios habla por medio de profetas? Que esos profetas no son nerviosos ni son almáticos. Aunque le duela al que lo va a oír, aunque le rechinen los dientes, la palabra de Dios, el verdadero profeta, lo da. Y sucederá que en aquel día que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, lo vestiré con tu túnica. Mire la palabra. Están deponiendo a alguien que había usurpado autoridad. Con tu cinturón lo ceñiré. Tu autoridad pondré en su mano. Y llegará a ser padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Aquí viene lo interesante. 22 dice ahí. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. ¿De quién? De Eliakim. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Solo aquí y en el mensaje a la iglesia de amor entre hermanos aparece esa frase. Y usted puede notar que en Isaías podemos entender que nos habla que la llave de David es una llave de autoridad. La palabra en el hebreo lo que indica que se traduce llave es cualquier instrumento que abre o que cierra. Y cuando vemos nosotros que el Señor se presenta
como el que tiene la llave de David, tenemos que ver que este personaje, Eliaquim, es un tipo de Cristo. Y por eso es que el Señor se presenta de esa manera para la iglesia de Filadelfia. Entonces quiere decir que la iglesia del final tiene que tener autoridad. La iglesia del final, hermanos amados, tiene que darse cuenta cómo el Señor desarrolló su ministerio, que dice que Él no enseñaba ni hablaba como los que no tenían autoridad, que eran aquellos escribas y fariseos. Él actuaba con autoridad, se movía con autoridad. Cuando reprendía un demonio, el demonio se iba. Igualito que nosotros, ¿verdad? Algo está sucediendo. Y por eso es que nosotros tenemos que volver a algo que tal vez a usted ya le cansó, pero yo no me voy a cansar de recordarle que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Mire, hermano amado, es probable que usted se esté llenando de dinero. Malaya, diría alguien, ¿verdad? Es probable que usted se esté llenando de fama. Ay, no, hermano, ¿cómo va a creer? Es probable que usted se esté llenando de muchas cosas materiales, o que llenan el alma, satisfacen el alma. Que le digan cuando usted pasa por la calle: hola, señor fulano de tal. Y usted, sí, ¿cómo está? Se siente así, puro gallito. Pero eso solo llena el alma. ¿Me está entendiendo? Nosotros lo que necesitamos es llenarnos del Espíritu Santo para tener autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor así se le presenta a la iglesia, amor entre hermanos. Por eso, mire qué interesante esto que investigué. Dice, el principado estará sobre su hombro. Cuando dice que el principado estará sobre su hombro, y acuérdese que lo que leímos en 22:22 de Isaías dice que la llave de David iba a ser puesta sobre su hombro. Dice, en el antiguo Israel, los sacerdotes y reyes llevaban puestas vestiduras y portaban en el hombro la insignia de su posición. O sea que la llave de David es una insignia de posición de parte del Señor para abrir donde Él quiere abrir y cerrar donde Él quiere cerrar. Por eso me llamó mucho la atención que en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que nuestro Cristo, con la llave de David, está mostrando una insignia que, como le digo, habla de autoridad. Por eso, hermano amado, cuando dice que se presenta a esta iglesia el santo, es porque primera de Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo. Si Él es santo, no espera que usted y yo demos otra estatura que la santidad. ¿Ya se da cuenta de eso? Y seamos honestos esta noche. ¿Es fácil alcanzar la santidad? No es fácil. No es fácil ser como Él. Pero acuérdese, si usted nació de arriba, tiene un ADN distinto. Y el ADN en el plano natural, ¿no es cierto que lo define para que se parezca a su papá? A mí me dicen mis hermanos que tengo 8. Aquí solo está sentado uno allá atrás. Pero cada vez que me miran, como mi papá ya partió, nuestro padre partió de 9 hermanos, cada vez que me miran dicen, ¿te pareces a tu papá? Me pareciste que fueras mi papá. Bueno, yo tengo ese ADN. Pero todos los que estamos aquí tenemos un Padre Celestial y por lo tanto tenemos un ADN espiritual que va a definir lo que nosotros somos si nos dejamos. Es que el gran problema es que quien se opone es la carne. Por eso dice, la carne está débil, mas el espíritu está dispuesto.
Permitamos que la balanza en nuestra vida cristiana se vaya del lado del Espíritu, hermanos amados. Permitamos que lo espiritual nos domine, obviamente lo de Dios. Porque entonces usted verá que mientras más espiritual es, más fácil va a ser vencer la carne. Porque no depende de usted, sino del Espíritu Santo que está tomando el control de todos sus anhelos, de todos sus deseos, de todo lo que usted quiere que no le agrada a Dios. Pero el verdadero, Efesios 4:25 nos da un mandamiento que debemos de practicar entre nosotros. Yo lo animo a que lo practiquemos. Por lo cual, dejada la mentira, note, dejada la mentira, da por hecho de que usted está dejando la mentira. Y es que mire, esto es tan comprometedor que si usted vende un producto y miente para vender el producto, es que ese carro le va a tardar 10 años y a los 2 meses se le funde. ¿Será correcto? No. Por eso, caminar de acuerdo a lo que a Dios le agrada no es fácil. Dice, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. O con su hermano, dice otra versión. Porque somos miembros los unos de los otros. Entonces entre nosotros debemos hablar verdad. La llave de David, ¿cómo eso nos afecta a nosotros? El mismo mensaje a la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, verso 8 dice, yo conozco tus obras. Es el siguiente pasaje, el siguiente verso de ese mensaje. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti. El que tiene la llave de David le dice a la iglesia de Filadelfia, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Nota que la misma característica del Señor se la quiere transmitir a la iglesia, para que nosotros también podamos tener autoridad. Y es que hay un pasaje bien complicado porque la iglesia grandota lo pervirtió. Cuando refiriéndose a Pedro le dice, sobre esta piedra, sobre esta verdad edificaré mi iglesia, no sobre Pedro. Y lo que ates en el cielo será atado en la tierra, será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Dios quiere compartir su autoridad con la iglesia, pero una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que realmente traslade lo que el Señor quiere al presentarse y cambiar la imagen de esa iglesia. Note que lo que sigue diciendo, y no lo leí, porque tienes un poco de potencia, tienes un poco de poder, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es lo que está resumiendo lo que esta iglesia hacía bien. Entonces, ¿qué será eso de que tienes poco poder? Si nosotros lo que anhelamos es que el Señor se manifieste con poder entre nosotros. Al final vamos a orar por nuevamente Anderson, el hijo de nuestra hermana Lorena. Los que no conocen saben que él nació con una parálisis cerebral. Los médicos daban 1 año de vida. Ya él tiene más de 14 años, me parece, ¿verdad? Pero cada vez se enferma más y más. Ella me escribió, por eso tuve que salir para oír. Me dice, está peor que antes. Y honestamente les digo, duele ver a un niño sufrir tanto. Pero Dios tiene un plan, tiene un propósito. Pero Dios lo puede sanar. Para Él no hay nada imposible. Y nosotros pues oraremos al finalizar, porque no lo hice antes. Pero la iglesia, amor entre hermanos, dice que tiene poco poder. ¿Y qué palabra es esa? Poco dunamis. Da la casualidad que dunamis también aparece en Hechos 1:8. ¿Te recuerda lo que dice Hechos 1:8?
y recibiréis dunamis, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el Señor le dice a esta iglesia, tienes poco poder? Y hace un buen rato le dije que el Señor me había puesto a comparar Filadelfia con la Odisea, las dos últimas iglesias. A ver si lo puedo explicar, porque a veces una gráfica es mejor. Pero yo vi a Filadelfia, una iglesia pequeña, poca gente, caminando hacia acá, en un sentido, y vi los miles y miles y miles de miembros de la iglesia de la Odisea caminando en el otro sentido. Filadelfia y la Odisea están caminando juntas. ¿Ya se dio cuenta usted? Solo que Filadelfia, comparado con la Odisea, tiene poco poder, poco dunamis, porque Filadelfia enfatiza más la palabra que las señales. Mire qué tremendo. Mientras que la iglesia, póngase a pensar usted por un momentito en las iglesias grandototas. Ay, hermano, pero Elim también fue grandotota. Pero fue una iglesia llena del Espíritu Santo, cuyo pastor siempre decía, cuidado con volverse señaleros. ¿Quiénes se acuerdan de eso? Porque el más grande que va a hacer señales será el anticristo. Y usted no me dejará mentir que las iglesias hoy, llamadas neopentecostales, enfatizan las señales. Algunos se quitan el saco, no me lo voy a quitar porque hay frío, no, hay calor. Y agarran el saco, ¿verdad? Y se cae la gente. No sé si es por el mal olor del saco, pero son señales raras. A algunos les gusta eso, ¿verdad? Y tratan de imitar a esos grandes siervos. Yo solo recuerdo que en una ocasión el hermano Otto llegó a un templo en un estado de Estados Unidos a ver al del saco. Y vio tantas cosas que le dijo al Señor, ¿por qué no me das un poquito de eso? ¿A cambio de lo que te di? No, Señor, dijo. Porque ¿qué le había dado? Revelación de la palabra. Entonces, hermanos amados, un observador que mira las grandes multitudes de la Odisea, tibios. Cristo ya no está ahí porque está tocando a la puerta de esa iglesia. Ni cuenta se dio que salió Cristo. Mira las grandes multitudes, pero del otro lado, en otro sentido va Filadelfia, es lo que vi. Las grandes multitudes que van para otras doctrinas, hoy van para puestos políticos. Ya dije. Van buscando otras cosas en base a sus doctrinas novedosas. No logran ver que Filadelfia, la que tiene amor por hermanos, pero son pocos, no es mucho, son remanentes, van en el otro sentido. ¿Dónde escogería ir usted? Lo que dice el dicho, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. No es que en Filadelfia no vayan a haber señales, prodigios y milagros, porque estos van a seguir a la palabra, pero no es el énfasis. ¿Me entiende? Eso sigue a la palabra. Por eso entiendo por qué en los ayunos que se hacían en el antiguo templo, no el grandote, el atravesado, el hermano Otto predicaba 4 horas seguidas. Todos los que lo conocimos ya lo oíamos predicar 50 minutos, 1 hora máximo, con pastores un poquito más. Era un estudio. Pero hay testigos que dicen que predicaba porque estaba joven 4 horas en el ayuno.
y las señales seguían a la palabra. ¿Me está entendiendo, hermano amado? Filadelfia dice, tienes poco poder, pero has guardado mi palabra. ¿Está guardando usted la palabra? Con honestidad. Respóndase usted despacio. Pero, ¿qué será eso de guardar mi palabra? La palabra griega tereo tiene que ver con un lenguaje militar. Tereo. Es como que un ejército guardara algo que es muy importante. En este caso, el objeto del cuidado es la palabra. Esa es la idea de guardar la palabra. Se puede traducir vigilar, mantener el ojo sobre la palabra, conservar la palabra, custodiar la palabra. Por eso es que, hermano amado, hoy me comentaban, sin decir nombres, que alguien le dijo a un hermano de acá que yo andaba chanfleado en la palabra. A las pruebas me remito. Porque obviamente hoy muchos van a decir mucho de muchas otras personas, pero usted tiene que tener testimonio de lo que oye. Por eso yo lo animo a que lea. Trae su Biblia para ver si lo que yo estoy diciendo está en la palabra o no está en la palabra, y si el Espíritu Santo a usted le da testimonio o no le da testimonio. Porque, sin decir nombres, ese personaje supuestamente caminó con el doctor, pero por situaciones personales se quedó en un lugar donde ya no predicaban la doctrina respaldada por la palabra. Mire, como a algunos no les gusta que digan la doctrina Elim, pero si la doctrina Elim es la doctrina de Cristo, nosotros tenemos ese testimonio. Si no le quiere llamar Elim, ok, la doctrina de Cristo. Pero usted tiene que tener ese testimonio para guardar la palabra. Por supuesto, guardarla significa ponerla por obra. Entonces, esa iglesia, por cuanto has guardado mi palabra. Yo tengo que correr porque el tiempo se va. Y ya me pusieron la María, pero tienen razón. Apocalipsis 3:9 dice, he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás. Ponga atención para identificarlos. Que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Ha detectado usted en los últimos años un movimiento falso de gente chapina, nicaragüense, cubana, de cualquier parte del mundo que dice que son judíos y no lo son? Del seno del IMSS surgieron muchos, hasta pastores, que de repente se pusieron una kippah. Se dejaron las barbas. Si no le salía barbas, se ponían su injerto, ¿verdad? Para que le saliera barbas. En un mesianazgo o mesiánicos falsos. Dicen ser judíos y no lo son. Qué casualidad que el mensaje a la iglesia de Filadelfia, prototipo de la iglesia que se va a ir en el final, se le dice, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Aunque hay muchas líneas mesiánicas falsas actualmente en el mundo entero, todas tratan de ridiculizar la fe cristiana. E invitan a la iglesia a entrar a las raíces judías. Cuidado, eso es falso. Cuidado con el falso movimiento mesiánico. Guardados de la prueba y no
en la prueba. No es lo mismo guardados de la prueba que guardados en la prueba. Apocalipsis 3:10, quizá el pasaje más importante de este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Porque has guardado la palabra, solo que ahora le añade, de mi perseverancia. Eso significa que es una palabra que debemos de sostener todo el tiempo que estemos sobre esta tierra. A mí no me da confianza aquel que hace 10 años pensaba una cosa y ahora piensa todo lo contrario. Y aún así andan buscando adeptos. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Ojo lo que dice, lo que está subrayado. Yo también, dice el Señor, te guardaré de la hora de la prueba. Te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. ¿Cuál será esa? La semana 70 de Daniel. Tribulación y gran tribulación. En el texto griego usted encontrará una pequeña preposición griega que es una E con una K, ek. Pero llamativamente, hay versiones, cuidado con ellas, en ese pasaje, porque la mejor versión son todas las versiones, que esa ek la traducen unos de y otros la traducen en. Yo descubrí que son las Biblias católicas, como Ausejo, la Biblia latinoamericana del 95, me parece que todas las Biblias latinoamericanas, la Castilian, la Martín Nieto y la Nácar Colunga, de las que pude ver, todos ellos traducen, te guardaré en la hora de la prueba. Porque obviamente no tienen una sana doctrina. Están diciendo que la iglesia va a ser guardada en, no de. ¿Nota la diferencia? Noé fue guardado en o de. En. Porque iba metido en el arca, es cierto, protegido, pero en el diluvio, en las aguas tormentosas del diluvio. No es lo mismo en que guardados de la hora de la prueba. Nosotros creemos con todo nuestro corazón porque este es uno de los pasajes que usted tiene que ponerle mucha atención, porque esa preposición de, las preposiciones griegas, hermano, se grafican. Y haga de caso que aquí hay una caja y cuando se trata de entender lo que significa la preposición ek, es una flecha saliendo de la caja. Por eso cuando dice será guardada de, es afuera. Por eso la famosa palabra anastasis, ¿se acuerdan ustedes de esa palabra? Algunos de aquí se acuerdan, ¿verdad? Se traduce fuera resurrección, porque ek es afuera. Entonces, si nosotros guardamos su palabra, si nosotros buscamos la santidad, si nosotros buscamos lo verdadero, si nosotros tenemos la llave de David, la autoridad espiritual por la llenura del Espíritu Santo, y guardamos su palabra de su perseverancia, seremos guardados de, vamos a ser sacados afuera de eso. ¿Lo cree usted con todo su corazón? Yo termino. Una promesa. Vengo pronto. Verso 11. Esa es la única iglesia que le dice eso. Vengo pronto. Solo que el vengo pronto del Señor ya lleva casi 2000 años. ¿Ya lo notó? Pero para nosotros es muy probable que el vengo pronto es mucho más actual y mucho más cercano que los que lo recibieron en el primer siglo. Retén. Eso es el consejo más tremendo que el Señor le da a la iglesia y que nosotros debemos de tomar hoy. Retén firme
lo que tienes. ¿Tienes testimonio de una sana doctrina? Reténla. Llenura del Espíritu Santo, reténlo. Tu comunión con Dios, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Ah, bueno, entonces nos pueden tomar nuestra corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Eso habla de posición. Y nunca más saldrá de ahí, eternidad. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, paternidad. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, ciudadanía. La nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, que es un misterio. Termino. El que tiene oído espiritual, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si me ayudas con el teclado, hermano Pablito, y usted se pone de pie, y se queda unos 5 minutitos más, porque es en este momento donde el Señor le quiere hablar en una forma muy personal. ¿Cómo está tu santidad? ¿Cómo está nuestra santidad? ¿Nos estamos apartando para Él? ¿O hay cosas, o hay personas, o hay situaciones que nos están impidiendo ser santos como Él es santo? Nuestra tarea es la consagración. Esa es nuestra tarea. Y consagrarnos es apartarnos. Yo te voy a pedir que por un momentito tú medites en algo que el Espíritu Santo te está hablando, que va en contra de la santidad a Dios. Hoy hay vicios que no sacan humo o no emborrachan. Hay vicios tecnológicos. Hay tantas cosas que hoy el mundo está ofreciendo que sabemos, porque el Espíritu Santo nos redarguye, que no están conforme a la santidad de Dios. Si el Espíritu te está hablando, ¿por qué no pones atención a eso? Y le pides que Él te libere, que rompa ataduras, que rompa yugos, que te llene de tu Espíritu Santo, de su Espíritu Santo, para que la unción pudra los yugos. Tu vida a veces parece una mentira. Vives de las apariencias. No eres verdadero. Vives de una manera en relación con la iglesia y de otra cuando estás fuera. El verdadero te está hablando hoy. Y anhelas que también tú seas genuino, que seamos genuinos. El que tiene la llave de David le ha abierto puertas a la iglesia, y tú eres parte de la iglesia. ¿Qué puertas Él te ha abierto y tal vez no te has dado cuenta? ¿O qué puerta Él quiere cerrar y tú no quieres que esa puerta esté cerrada? Estás guardando con perseverancia la palabra. Estás reteniendo con todas tus fuerzas lo que tienes. Hazlo
porque el tiempo es corto y hay un peligro que te quiten o nos quiten nuestra corona. La palabra del Espíritu es al vencedor. Eso significa que hay perdedores. ¿Por qué no le dices tú al Señor hoy otra vez con todo tu corazón: Señor, yo quiero vencer? Yo quiero vencer, Señor. Ayúdame. Ayúdame en aquello en lo que todavía hay no triunfo, sino que he sido vencido. Que por medio de tu poder, que por medio del poder de tu Espíritu Santo yo pueda, Señor, experimentar ser un vencedor, un más que vencedor. Padre, yo bendigo esta congregación que hoy se dio cita en este lugar. Te pido que cada uno de nosotros meditemos en lo que hemos oído, que haya hambre de tu palabra para seguir profundizando y leer una y otra vez, y tu Espíritu Santo nos hable, nos confirme, y que de esa manera, Señor, tú nos lleves a casa con bendición. Nos guardes en nuestro camino de regreso. Sabemos que hay hermanos que por problemas de hundimientos y otras cosas, Señor, no pudieron estar hoy y quizás están sintonizando. Bendícelos, fortaléceles en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Lleva con paz y bendición a nuestros hermanos que vinieron de San Lucas, y pon tu mano de sanidad en Anderson, ahí donde está. Anderson es tu hijo, Señor. Su familia que sufre, te pedimos por fortaleza, que tu voluntad sea hecha, que tu poder se manifieste. Oramos por los hermanos Evelyn y Miguel Quiroa que están en Estados Unidos. Tú conoces la enfermedad de mi hermana, guía a los médicos, y que tu voluntad también sea hecha conforme a tu poder. Para ti no hay nada imposible, Señor. Y oramos e intercedemos por los que están enfermos, por los que están atravesando, Señor, cualquier necesidad que tú conoces. Sé propicio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.